Bona tarda, us donem la benvinguda a la presentació del llibre La psicòloga en casa. Presentació serà a càrrec de l'autora del llibre, Natàlia Pedrajas. Natàlia és psicòloga amb formació en psicologia clínica, a més és doctora en sociologia i professional habilitada per a l'exercici de la professió sanitària en l'àmbit domiciliari per a la Comunitat de Madrid. També és cofundadora i CEO de suport psicològic a casa, empresa social amb una missió clara: fer una psicologia més pròxima i accessible a les persones a través d'una xarxa de professionals de la psicologia a Espanya i Llatinoamèrica, que realitzen les intervencions en línia i també en el propi domicili de les persones. Actualment és professora en el Màster General Sanitari de la Universitat Europea de Madrid, la Universitat de Navarra i la Universitat de Salamanca. Comptarem també amb la participació d'Ona Gomis, que ha col·laborat en un dels capítols del llibre sobre experiències a domicili. Ona és doctora en psicologia, és psicòloga general sanitària amb una tesi doctoral especialitzada en intervenció domiciliària individual i familiar amb trastorns psicòtics. Té formació en teràpia sistèmica integradora i formació avançada en anàlisi transaccional i formació en MDR. A part, també forma part del grup de treball de psicologia domiciliària del COP. Trobareu tota la informació dels seus perfils professionals a la web del COP. La sessió d'avui tindrà una primera part de presentació que serà gravada i una segona part que no es gravarà i en la qual us podreu activar el micròfon i la càmera i també podreu intervenir a través del xat. Us informem que l'organitzador de la citada sessió prohibeix expressament el registre audiovisual. Així doncs, iniciem l'activitat com vulgueu. Natàlia i Ona, podeu començar. Moltes gràcies. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí. Ona, qué bien poder verte y compartir esta sesión contigo y por supuesto, gracias por las gestiones, gracias al Colegio Oficial de Cataluña y a la gente que estáis aquí presente y os habéis reservado un ratito de vuestro tiempo para convertir algo bueno, pues que es muy especial para nosotras y que esperemos que os traiga pues mucha inspiración y mucha luz, ¿no? Además, en una de las entrevistas que me hacían esta mañana, me decían, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con estos momentos en los que la psicología online y el formato online, como estamos haciendo ahora en esta misma presentación, está tan expandido, ¿no? Y ocupa pues muchas veces toda nuestra manera de querer intervenir a veces también y de querer ganarnos nuestra vida profesional, ¿no? Como psicólogas. Y claro, yo les decía que efectivamente por eso era un buen momento para que este libro saliera a la luz después de más de 10 años de proyecto, porque había que seguir reivindicando espacios tan espontáneos, tan auténticos, tan naturales, tan ecológicos, ¿no? Como es el espacio de la casa de las personas. Y ahora mismo lo que está ocurriendo y lo que nos ocurre es que siguen demandando intervención a domicilio aquellas personas que lo necesitan porque el formato online no es un formato adecuado para todo el mundo, como probablemente deduciremos, ¿no? Igual que el formato a domicilio tampoco lo es para todo el mundo. Entonces, bueno, estoy muy emocionada de estar aquí, muy agradecida de estar aquí y durante esta primera parte, entre Ona y yo, pues vamos a tratar de transmitiros un poquito de lo que se ve en el libro y que, bueno, pues con ganas de que lo podáis adquirir siempre que queráis. Eh, Ana, no sé si quieres comentar algo. Bueno, nada, para mí es un placer también estar aquí. Siempre que organizamos cositas vinculadas a la psicología domiciliaria, pues desde que empecé ya con mi doctorado y hace años, es un placer y me da la sensación que es como seguir un poquito el granito de arena, que me dio la sensación en su momento que empecé a hacer bastante sola, pero que después por los caminos y por las circunstancias pues nos encontramos y también te das cuenta pues que hay otros profesionales y en el libro pues salen muchas experiencias, cosa que es muy gratificante de muchos profesionales que también están en este mundo, ¿no? Y que ven los beneficios y que también de alguna forma se lanzan a la piscina, ¿no? Que a veces quizás es algo que también iremos hablando, porque a veces da como más apuro o da más miedo el hecho de entrar en el domicilio de otra persona, ¿no? No tanto que el paciente venga a ti, sino tú ir y acercarte pues a su vida, a su familia y a la naturalidad o la naturaleza como tal. Por lo tanto, para mí también es un placer y espero pues también seguir aportando un poquito de granitos de arena con todas estas personas que están aquí escuchándonos. Qué bien, muchísimas gracias por liderar ese grupo de trabajo y bueno, pues vamos a empezar a dar algo de, bueno, pues
de magia, ¿no? En este sentido, para mí, como decía, es muy especial y como veis, llevamos muchos años y muchas organizaciones, tanto de España como de Latinoamérica, trasladando una praxis profesional y sobre todo respondiendo a la pregunta de qué es para nosotros y qué no es una intervención domiciliaria, con una buena praxis, una buena deontología profesional y una forma, ¿no? Una metodología de hacer las cosas. Y eso es todo lo que se traslada en el libro. Y aquí, bueno, pues he extraído pues 4 grandes temáticas que seguro nos va a dar tiempo a ver, pero claro, no a profundizar como se profundiza en el libro. Pero sí que me gustaría que, bueno, pues poquito a poco fuéramos viendo grandes dilemas, ¿no? Como la gente que se pueda preguntar de qué puedo tratar y qué no puedo tratar con un psicólogo a domicilio, o las diferencias, ¿no? Que hay entre el domicilio y la consulta, que no solo tienen que ver con el espacio físico, o por ejemplo, qué casuísticas o qué particularidades tienen la alianza, el encuadre, la intervención, ¿no? En la psicología domiciliaria. Y bueno, pues luego al final os comentaré un poco algunas cositas que dicen de nosotros y también pues cómo podéis seguir formándose en esto, porque una de las cosas que a mí siempre me gusta transmitir es que yo cuando empecé hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, no sabía lo que estaba haciendo en el domicilio. Probablemente Ona también tenga esta sensación de, bueno, pues tú vas y por mucho que hayas leído o te hayas formado, no hay realmente una formación o no hay realmente una documentación en su día donde nosotras pudiéramos apoyarnos para saber que estábamos haciendo bien las cosas, sino que lo que teníamos era pues probablemente mucho tacto, mucha paciencia, mucha prudencia, pero también mucha valentía, porque la persona que trabaja en el domicilio tiene precisamente eso, ¿no? Un acto de valentía, un acto de generosidad y un gran esfuerzo cognitivo y un gran esfuerzo emocional, porque cuando vas a las casas, la sensación que tienes, ¿no? Cuando sales de una casa es que también te llevas un trocito de esa casa, un trocito de esa energía, ¿no? Y esto hay que saber pues integrarlo y hay que saber digerirlo. Por eso siempre decimos en el proyecto que nos gusta hacer una psicología como muy comunitaria, y por eso también en el libro participan muchas personas, porque siempre hemos tratado de hacer comunidad, y así también lo decían las investigaciones científicas que están recogidas en el libro, de que es bueno que los psicólogos a domicilio tengan donde apoyarse. Es decir, que ya de por sí nuestra profesión, supongo que la gente que nos está viendo sabe que es muy solitaria, y necesitamos pues hacer un poquito de comunidad, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues intentando responder un poquito a la primera pregunta, ¿no? De qué puedo y qué no puedo tratar a domicilio. A mí me gusta como los pilares que yo traté de responder al principio y que de alguna forma trataba, ¿no? De descubrir en los primeros años, eran todos estos, ¿no? O sea, todas esas creencias que probablemente venían de, bueno, pues de ideas o de pensamientos o de conversaciones a lo mejor que podíamos tener sobre el tema, pero no de una experiencia previa. Entonces, ¿qué tipo de trastornos, ¿no? Pues se dan más en el domicilio? ¿Qué tipos de pacientes nos va a llamar más? ¿Qué tipo de problemáticas se pueden beneficiar más de la intervención a domicilio? ¿Qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y qué no es adecuado atender a domicilio? Por ejemplo, también esto nos lo hacíamos mucho en el equipo. Y es verdad que lo que nos pasaba muchas veces al responder estas preguntas nosotras mismas y al responderla también en los cursos, es que saltaban un poco tus propias creencias, porque no tienes una base para responder esto. Es decir, eh, no hay un lugar en nuestra cabeza, a pesar de tantísimas formaciones que hemos hecho y tanta información sobre psicología que hemos leído, donde se puedan apoyar estas preguntas, ¿no? Simplemente lo que surgían eran, pues eso, premisas, ideas, ¿no? Creencias, ¿no? Sensaciones de poder contestar, pero en base a una inventiva, no en base a una realidad, ¿no? Y yo en el libro lo que tratamos precisamente es de asentar paradigmas, ¿no? Que al final necesitamos muchas veces a los paradigmas para saber un poco cuál es la base de la que partimos. Y suelen ser paradigmas que no tratan solamente de, como de perfilar, ¿no? Algo muy concreto, sino precisamente de sentar unas grandes bases donde tú a partir de ellas puedas construir. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta durante todos estos años es que todos los trastornos, todas las problemáticas, todas las dificultades clínicas y subclínicas también, por supuesto, pueden atenderse a domicilio, y que todos se pueden beneficiar de esta gran intervención, ¿no? De este particular ambiente, de esta nueva forma
sí, o de esta forma diferente, ¿no? De tratar la problemática y lo que hay alrededor de esa problemática, ¿no? Cualquier paciente clínico o subclínico también es susceptible de que nos pueda llamar, porque ellos no diferencian si el entorno es bueno o no es bueno para un tipo de intervención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos atender y qué es lo que no podemos atender? ¿Qué es lo que podemos tratar y no? O sea, la pregunta sigue abierta y además es una pregunta que es importante responderla a nivel individual, porque no depende tanto de quién nos llama, sino que depende mucho más de quiénes somos nosotros, es decir, de nuestras habilidades terapéuticas en el domicilio y también incluso de qué es lo que podemos o no podemos atender como psicólogos o psicólogas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra un aspecto que también se comenta en todo un capítulo del libro, que es la deontología profesional. Y somos bastante insistentes en el libro con diferentes cuestiones que queremos que calen mucho, ¿no? Y una de ellas es que la psicología a domicilio no es una psicología de emergencias, no es una psicología de urgencias o no es una psicología generalista en el sentido de que se puede atender de todo en cualquier momento cuando te llaman. No, o sea, eso pertenece a una profesión, una especialización muy prestigiosa y muy difícil, que es esta intervención de emergencias y de urgencias. Y nosotras lo que queremos un poco reivindicar es un espacio de regularidad, de continuidad, un espacio terapéutico adecuado tanto para la persona como para el psicólogo, donde se pueda hacer una intervención a largo plazo. Entonces, muchas de las personas cuando entienden a veces, porque nos ha pasado, entienden la parte de psicología a domicilio, enseguida se van a una psicología de urgencias y emergencias y nosotros decimos, no, espera, que lo que queremos transmitir es una psicología con un encuadre distinto, pero con una regularidad y una continuidad en las sesiones y por supuesto con unas particularidades propias, pero no, lo más importante no es que vaya a casa de cualquier persona a atender cualquier cosa en el momento en el que me están llamando. Eso no es lo más importante de la parte domiciliaria. Entonces, por eso, en los cursos, en los debates, en las conferencias que damos, hay muchas personas que puedan decir, ay, pero ¿y cómo vas a tratar a una persona psicótica en casa? Qué difícil, qué violento, qué ambiente más vulnerable para el profesional. Y claro, yo siempre cuando me vienen este tipo de preguntas o sugerencias, pienso en Ona. Y al final me viene a la cabeza, claro, es que si tú eres experto de este ámbito, por supuesto que puedes trasladar tus conocimientos a otro encuadre o a otra intervención, ¿no? Pero si no lo eres, te surgen mil y una dudas. Entonces, supongo que esto mismo te pasa a ti, Ona, ¿no? Que de alguna forma dicen, pero en casa, pero ¿cómo lo haces, no? Sí, totalmente. Mira, de lo que estabas comentando, creo que es muy importante, o sea, así como por orden de cosas que has dicho, el tema del perfil, no solo profesional, sino también personal, ¿no? Al final la psicología a domicilio, que tú también has usado la palabra comunitaria, creo que se encuadra mucho en la comunidad, porque básicamente cuando yo he estado realizando visitas pues, con pacientes psicóticos, después con trastorno mental grave de diferentes tipos, no he hecho muchas de las intervenciones en el propio domicilio, ¿no? Y entonces abrir un poco quizás este paradigma, ¿no? Del que hablabas, abrir un poco como la visión que tenemos de visitar solamente en la consulta, que yo también lo hago y mucho, ¿no? Nos permite o nos abre la puerta a muchas opciones diferentes de poder intervenir o de llegar a esos pacientes que tienen un trastorno mental más grave, en este caso, ¿no? En lo que pues yo me he ido especializando, porque al final quizás pues estás más cerca del paciente, la alianza que se construye es diferente, ¿no? Son pacientes que tienen una historia que está detrás con mucho trauma, ¿no? De otros ingresos que han realizado y bueno, de la alianza terapéutica seguro que después Natalia nos habla porque también es algo que se habla mucho en el libro y a eso lo enlazo con el tema del setting, del encuadre que comentabas, ¿no? Que también es muy importante porque si ya ir al psicólogo a veces es, ostras, la gente llega a una consulta y dice, bueno, no sé muy bien por dónde empezar, ¿qué hago, no? Te cuento mi vida. Pues imaginaros si somos nosotros que vamos al domicilio, que aparte de esto se añade el, bueno, ¿y qué hago, no? Ahora te ofrezco un té, te ofrezco galletas, ¿cómo es la relación que vamos a tener? Y creo que también en el libro ayuda mucho pues, toda esta base, todo este encuadre vinculado con la deontología, ¿no? De que sí que podemos, que no, que tenemos que cuidar.
Y creo que es interesante y necesario justamente porque en un inicio, cuando empezábamos a intervenir, era como, bueno, yo sigo las bases de la deontología, ¿no? Voy con cuidado, obviamente, trabajo con un equipo detrás y más en mi caso con trastorno mental grave, pero un poquito a ciegas, ¿no? A veces. Y por eso también es esta parte de valentía que antes comentabas. Sí, totalmente. Y además es que en uno de los capítulos del libro se hace mención a estas situaciones comprometidas y conflictivas que nos ocurren a los psicólogos que trabajamos en el domicilio, porque hemos tenido que hacer todo un capítulo de, oye, esto te puede pasar. Y durante muchos años se han repetido muchas situaciones que al final se han recogido aquí. A ver si luego nos da tiempo a comentar alguna o alguien nos hace alguna pregunta sobre ellas. Pero bueno, sí que es verdad que también tenemos en cuenta que, como os he dicho antes, la psicología a domicilio no es una psicología que sirva para cualquier cosa, ni el psicólogo tiene que estar en un entorno demasiado vulnerable ni peligroso para esa persona. Entonces, situaciones de maltrato se hace mención a ellas, situaciones de abuso también, incluso también situaciones relacionadas con el trastorno límite de la personalidad cuando existe ese punto de emergencia o de urgencia de ven a mi casa porque me tienes que cuidar, ¿no? O porque es el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es interesante sentar las bases y hacer ese paradigma. Así como para seguir avanzando, porque podríamos estar hablando horas, ¿no? De cualquiera de estos puntos. En el libro se refleja muy bien las diferencias entre la consulta y el domicilio y lo hacemos siempre a través de esta tabla, ¿no? Que un poco al final lo que intenta es no contraponer ni menospreciar un entorno ni otro, es decir, no intenta poner uno por encima de otro, ni mucho menos, sino compartir, ¿no? Grandes diferencias, como por ejemplo en qué se basa el signo del terapeuta, ¿no? Cuando estamos trabajando en la consulta o el domicilio, pues está claro que en la consulta lo que tienes en las paredes, lo que lo adornan, los colores, el mobiliario, todo esto, pues no es por casualidad y tú estás transmitiendo algo, ¿no? La organización, todo esto. Y en cambio en el domicilio vas con tu vestimenta, muchas veces una vestimenta que se adapta al tipo de paciente al que vas a ver, tu comunicación no verbal, tu postura gestual, tu postura corporal es súper importante y también ahora mismo lo que es tu presencia virtual. Es decir, las personas te van a investigar quién eres antes de que pases a su casa, ¿no? Porque abrir las puertas de la casa es, bueno, pensar a quién abrís las puertas de vuestra casa, pues a gente que vosotros seleccionáis, no cualquier persona que pasa por la calle entra en tu casa, sino que invitáis y hacéis este acto de confianza con gentes con quien queréis hacer este acto de confianza. Bueno, los límites, por supuesto, en la consulta están mucho más marcados simplemente por el espacio, la logística, el tiempo, todo, y la difusión de los límites en la casa es total. Y además yo siempre digo que no se puede ir como con una libreta de, bueno, esto es lo que hay que hacer en la casa, atención, estos son los límites que hay que poner, sino que los tienes que ir construyendo con amabilidad, con respeto, con cariño, porque las personas muchas veces hacen cosas que están fuera de los límites terapéuticos, pero no los hacen porque sea su mala intención o porque quieran sobrepasar un poco la línea profesional, sino porque están en su casa y entonces la naturalidad les puede y a veces también tienen mucha clínica. Y bueno, y otras veces es que la situación no saben cómo es, no saben qué tienen que hacer o qué no hacer, ¿no? Cuando viene una psicóloga a casa. Entonces, bueno, pues hay una difusión de los límites tremendo que eso forma parte de las habilidades terapéuticas y responsabilidad del propio psicólogo ir formándolos. El vínculo que comentaba antes, Ona, también es algo como muy representativo, ¿no? O sea, los vínculos que se generan en consultas son muy bonitos, son sanos, son preciosos, los vínculos en el domicilio también, pero ojo que no todo es positivo, es decir, hay veces que el vínculo es tan rápido y tan fuerte bueno, pues que puede ser dificultoso, ¿no? En ese sentido, porque, claro, tenemos que ir con una praxis adecuada. ¿Qué os voy a decir de la información, ¿no? Cuando estás en el domicilio te rebasa, hay una máxima información por observación y muchas veces una de las grandes habilidades es saber a qué atender y a qué no atender del espacio en el que estás, porque si no tienes demasiada información y probablemente demasiados frentes abiertos. Bueno, como veis, hay una serie de particularidades y si acaso
yo me quedaría un poco también con la última, ¿no? Que muchas veces que es un poco un contrapunto y que muchas veces nos han comentado en plan de, bueno, es que si la persona está esperando a que vaya el psicólogo a casa, es probable que tenga menos conciencia de enfermedad y menos motivación al cambio, porque al final lo que hay que hacer es ir a la consulta para tener motivación al cambio, para tener conciencia de enfermedad y para querer cambiar. Y bueno, pues a priori era un argumento que, porque nosotros al principio, tenéis que poneros en la situación de hace pues más de 10 años, esto era muy criticado dentro del gremio. Es decir, había que lanzar una lanza a favor y éramos muy poquitos los que conseguíamos entender los beneficios y la profesionalidad que había aquí. Pero claro, no había nada por escrito y había muy poquita investigación, pues bueno, había muchos miedos. Entonces, una de las grandes críticas que nos hacían eran esto. Y yo me esforcé mucho por tratar de intentar entender si efectivamente esto ocurría o no ocurría. Y lo que me daba cuenta a través de cientos de casos es que efectivamente las personas muchas veces están en el domicilio por comodidad, no os lo voy a negar. Es decir, ¿qué tipo de paciente nos puede llamar? Pues el paciente que es cómodo, que necesita que el psicólogo venga a casa, y la familia que está con un montón de horarios y que es súper complicado ir a un psicólogo, y que venga el psicólogo a casa me beneficia un montón. Entonces sí, efectivamente está este punto de comodidad, pero eso no significa que por dentro, y en la mayoría de los casos, si no en todos, haya precisamente ese acto de confianza, ese acto de valentía, ese acto de me ocurre algo y vas a venir a mi casa a verlo y me voy a desnudar, entre comillas, porque efectivamente eso es lo que ocurre en el domicilio. No sé, Ona, si a ti te surge alguna gran diferencia que quieras destacar o alguna que quieras remarcar de lo que hay en la tabla. Mira, a mí me gustaría remarcar, porque aquí está escrito en el libro también, pero me gusta mucho como la frase, ¿no? De que las casas hablan, no solo por la inundación de información que podemos tener, sino también porque vemos los avances, lo que va bien y lo que no va bien a domicilio directamente in situ, ¿no? O sea, vamos allí. Sí. Pues en mi caso, si es un tema de trastorno mental grave, pues la persona que viene a terapia, ¿no? A consulta, vendría como pues más aseada, ¿no? Que parece como mucho más funcional, y cuando vas al domicilio, pues no os pongo ejemplos, bueno, en el libro sí que he puesto algunos ejemplos, algunas pinceladas, ¿no? Pero como que veis la casa muy desestructurada, ¿no? Muy poco adaptada, muy poco funcional, y allí puedes trabajar con todo el cariño del mundo, ¿no? Que es lo que está pasando, y creo que es algo muy interesante. Igual si haces intervención con infanto-juvenil, ¿no? O con temas de conducta, también puedes acompañar mucho más a las familias desde allí, desde lo que está pasando en el momento, y hacer intervenciones en el momento, ¿no? Cuando también estás allí. O sea, de hecho, cuando se generan discusiones o cuando se generan conflictos y tú estás delante, igual que nos pasa también en consulta, pero en el domicilio es fantástico, porque hasta puedes ir, pues si hay alguna estrategia que tú has montado en algún momento, ¿no? Que puedas usarla en ese momento, pues en el rinconcito de la habitación que tiene X, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto de que las casas hablan llevado más allá, ¿no? Totalmente. De hecho, me he saltado un par de diapositivas para ir un poco precisamente a estas imágenes que siempre ponemos. Algunas de estas imágenes están dibujadas en el libro, pues un poco para que seamos conscientes de que cuando entramos en un lugar no somos, o sea, nos afecta lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, de alguna forma lo estamos integrando. Podemos ser más o menos cuidadosos, podemos ser más o menos prudentes, pero lo estamos integrando, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, yo siempre cuento que ves el cuarto de la izquierda, que ves un cuarto así como muy infantil, muy bueno, muy bien puesto y tal, y te dicen que ese cuarto es de un niño de 8 años, pues dices, a ver, aquí pasa algo, ¿no? En cambio, cuando ves un cuarto que puede ser súper desorganizado de un adolescente, pero tiene ritmo, tiene música, tiene identidad, tiene tal, pues incluso te puede llamar la atención, pero puedes intentar entender que efectivamente está formando su identidad, lo está haciendo con valores sanos, tiene la música, tiene postes de deporte, ¿no? Cositas así. Entonces, bueno, sí, me he ido un poco aquí para reflejar lo que estabas diciendo de que en esta evaluación es muy interesante, y a diferencia de la consulta estás como entrenando una técnica casi de escucha y no te puedes confundir, porque hay veces que puedes sacar conclusiones precipitadas de lo que luego pues precisamente no es. Bueno, me vuelvo un poquito a donde estábamos, simplemente pues como para que también veáis que efectivamente nosotras cuando empezamos no es que empezábamos súper de cero, sino que empezábamos con toda una historia también detrás
y con todo un auge de este tipo de programas que seguro que os sonarán, y Rocío Ramos es una de las psicólogas que ha representado a Supernanny aquí en España. Pero claro, a diferencia de lo que ellas representaban en el show de televisión, nosotros tenemos otra imagen totalmente distinta en el domicilio, que no tiene absolutamente nada que ver, y como decía, o sea, un encuadre y una evaluación muy distinta. Es decir, no estamos todo el tiempo que se necesita en la casa, salvo que la intervención tenga que ser esa, sino que pues tenemos nuestra estructura de sesiones, un día por semana, 2 días por semana, una hora determinada, ¿no? O sea, como haríamos en una consulta. Entonces, bueno, también nos gusta mucho poner esta foto reflejando un poco la técnica del iceberg, ¿no? Y viendo cómo en el domicilio se hablan de muchas cosas y se hace explícito algo, pero el psicólogo es capaz de ver debajo, ¿no? del agua, por así decirlo, y ver esa gran masa de hielo de cosas que son implícitas. Nosotros lo llamamos en el libro el motivo de consulta manifiesto y el motivo de consulta latente, ¿no? Y a veces coinciden y otras veces no, y hay que saber un poco diferenciar esto. Y cosas tan simbólicas, ¿no? Como reflejan esta fotografía de quién abre la puerta y por qué, ¿no? Es decir, es interesante que un paciente infantil o un paciente mayor o un paciente con una patología X que puede ir a la puerta a abrirte, te abra a ti. Es interesante, o sea, tiene un sentido terapéutico, eso nos lo preguntamos muchas veces en el libro, ¿no? O sea, cuando estés perdida en el domicilio, haz hincapié en tu praxis profesional y haz hincapié en si hay un sentido terapéutico. Entonces yo me acuerdo que siempre hacía partícipe, ¿no? sabes que a las 6:30 los martes voy a estar aquí, ábreme tú la puerta, y entonces empecemos desde ese lugar, ¿no? Desde ese encuadre. Bueno, avanzamos un poquito más y podemos hablar de cosas tan interesantes como la alianza, el encuadre, la evaluación o la intervención. Y aquí, bueno, pues os comento algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, como había dicho Ona antes, ¿vamos a hablar de la alianza? Pues sí, es interesante hablar de alianza. Ya sabéis que es, bueno, pues uno de los pasos esenciales, ¿no? Por los que hay que pasar y que hay que construir conjuntamente con las personas a las que atendemos, y si no hay alianza no hay intervención. Esto es lo que se suele decir, o no hay éxito de la intervención en este sentido, y en psicología a domicilio no podía ser de otra manera. Entonces, a mí me da la sensación de que conseguimos transmitir que alianza está como en 3 pasos. En un primer paso hay una aceptación virtual, porque ahora somos como unas personas muy virtuales, es decir, es muy raro que no tengamos web, es muy raro que no tengamos redes sociales, es muy raro que no nos puedan buscar en internet. Entonces hay como una aceptación de la presencia virtual, es como me tiene que dar, antes de que venga a mi casa, me tiene que dar confianza, ¿no? Un poco quién es la persona que está al otro lado, ¿no? del mundo virtual. Por supuesto hay un entendimiento y una conversación telefónica, e incluso ahora estamos instaurando también lo que es la videollamada, es decir que, como decía antes, una medida de protección del psicólogo a domicilio consiste en que tú no te expongas a un entorno que no sabes cuál va a ser, ante personas que no sabes si te van a querer recibir o no. Entonces, esto se evita pues haciendo buenos encuadres antes de ir al domicilio. Y es importantísimo porque la alianza empieza antes de ir al domicilio, y el encuadre terapéutico también, ¿no? Una conversación telefónica de cuáles son las necesidades, por qué quieren un psicólogo a domicilio, qué es lo que pasa, si te quiere ver o no te quiere ver el paciente identificado, ¿no? Todo esto se habla mucho de las encerronas falsas, ¿no? De evitar cualquier encerrona falsa, ¿no? En ese segundo paso es verdad que hay como una aceptación mutua a nivel de presencia. Yo siempre aquí os cuento una anécdota de que insistimos de que las casas no nos dejan indiferentes y que la energía de las casas es importante y que el psicólogo y la psicóloga tienen que estar cómodo, ¿no? en este entorno. Y es verdad que hay casas que no son fáciles, ¿no? O que pueden transmitir una serie de valores muy antagónicos a los tuyos, o pueden transmitir una serie de creencias muy antagónicas a las tuyas. Y en la consulta da igual, porque simplemente tú rellenas un papel que dice creencias X, ¿no? O, sí, pensamientos estrictos sobre esto, ¿no? Pero en el domicilio lo estás viendo, ¿no? Constantemente, algún tipo de simbología, algún tipo de... Bueno, yo directamente lo cuento, yo soy una persona vegetariana, y cuando he entrado en alguna casa de personas que no lo sabía, pero que me daba cuenta que eran cazadores, y cazadores realmente que tenían sus licencias, todo, pero tenían expuestos a los animales, pues claro, ¿cómo vas a seguir interviniendo en esa casa? El trabajo personal que hay que hacer es enorme y a veces no se puede hacer. Entonces es bueno saber cuándo derivar, ¿no? Un caso a una compañera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final es un poco esta formación de la alianza, donde también
el encuadre telefónico tiene mucha importancia, el encuadre de videollamada ahora con los tiempos que corren, que es verdad que también lo decimos mucho en el libro, que lo que antes se hacía mucho por teléfono ahora hacemos en videollamada, y para nosotros hay como un encuadre logístico de puedo ir a verte porque puedo, logísticamente puedo ir a verte, un encuadre terapéutico, ¿no? De qué es lo que te pasa, de qué soy yo experto, cuál es el motivo de consulta, cómo puedo ayudarte. Y luego un encuadre a domicilio, ¿no? Dónde se realiza la intervención, con quién se vive, ¿no? ¿Me quiere ver o no me quiere ver la persona a la que voy a atender? Porque es muy importante, ante todo, como dice ahí, nuestra seguridad. No somos psicólogos o psicólogas que nos tengamos que exponer a encerronas o encuadres falsos, ¿no? De, bueno, yo es que llamo, y esto sigue pasando, ¿no? Yo te llamo porque mi hijo no quiere una consulta y no quiere ver a un psicólogo. Pues si no quiere ir a ver a un psicólogo, yo no sé lo que hago yendo a la casa, porque tampoco me va a querer viendo a mí. Otra cosa es que la persona tenga resistencias y entonces digamos, bueno, pues vamos a empezar a hablar y a tratar a los familiares que están en esa casa. Y sí que nos ha ocurrido muchas veces que por esa familiaridad, o sea, por esa presencia, por así decirlo, de estar en esa casa, pues al final hemos terminado viendo al paciente identificado y hemos sido aceptadas, ¿no? Para poder tener una sesión con ellos. Pero de primeras se ve a la gente que te quiere ver y a la gente que te abre la puerta. Por eso el encuadre terapéutico pasa siempre por un buen encuadre telefónico o por una buena videollamada, ¿no? Bueno, más cosas así que creo que son interesantes y que aún adelantaba, pues situaciones comprometidas y conflictivas, ¿no? Que hablamos bastante de ello en el libro. Y aquí es donde digo que hacemos mucho hincapié en cuál es el sentido terapéutico de las cosas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, siempre nos preguntan, pero en la consulta a domicilio se puede, o sea, ¿el paciente puede fumar o no puede fumar? Y entonces, claro, yo siempre pregunto qué es lo que tú crees o qué es en lo que tú estás cómodo, cuáles son tus creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que han trabajado muchísimo con adicciones y entonces saben que es importante que la persona pueda fumar antes que otras cosas, ¿no? Por supuesto, y entonces de alguna forma entienden que está permitido siempre hablándole de manera explícita, es decir, no vienes a la consulta a fumar, vienes a la consulta y de alguna forma en el libro se refleja muy bien, o sea, se te hace explícito lo implícito. Oye, te has fumado 2 cigarros en la consulta de hoy, ¿qué tal si la siguiente fumamos uno? ¿Qué tal si la siguiente consulta igual intentamos no fumar? Y al final no se trata de poner unas reglas en sentido terapéutico, sino de darle todo un objetivo terapéutico a esto, de darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? No sé, Ona, si quieres comentar algo de esto que te haya ocurrido a ti, porque a mí me han ocurrido muchas. Sí, seguramente muchas y además con el perfil de pacientes de trastorno mental grave, sobre todo en el caso de trastornos psicóticos, trastornos bipolares, hay mucha adicción al tabaco, como poco, ¿no? Si son personas que tienen su Coca-Cola allí, su paquete de tabaco de liar, ¿no? Entonces, bueno, y la mesilla delante del sofá, ¿no? Que es una imagen que tengo de muchísimas casas, es algo que se repite muchísimo, ¿no? Entonces tienes que valorar, pues claro, yo hablo de los casos graves, ¿no? Que al final hay tantas cosas de por medio y hay tantas prioridades que quizás esta no es una de las que hay que abordar antes, ¿no? O sea, se hace psicoeducación en términos de que es salud y que no es salud y de los hábitos que puedan haber y que quizás pues cuando si viniera a consulta, ¿no? Y está vinculado pues a los centros de salud mental, no está fumando allí, los ves a todos fumando en la puerta, pero que allí en ese momento igual sí que puedes intervenir más, pero como tú dices, hay que valorar cada caso y hay prioridades, ¿no? Obviamente no es lo mismo si vas pues a atender a un adolescente y se pone a fumar en la habitación y no hay adicción detrás, ¿no? Que es un tema más comportamental o quizás que te está poniendo a prueba un poco a ver cómo respondes, ¿no? Incluso esto nos lo podrían hacer en la consulta. Entonces, sí que hay muchas situaciones que quizás hemos vivido y que no nos planteamos antes y después, bueno, pues en un primer día quizás no sabes cómo reaccionar, lo revaloras, lo reevalúas también incluso con el equipo y haces un plan terapéutico, ¿no? En el libro hay algo que comentáis que me parece muy interesante, que es, bueno, quizás en ese momento no puedo intervenir, pero después lo trabajo, lo pienso y después hago como lo recojo en la siguiente sesión, ¿no? Y es algo que nos puede ir pasando mucho, pero especialmente en el domicilio porque hay tantas situaciones
que no podemos controlar en general, pues por la persona que tengo delante, como por la diversidad de domicilios y de funcionamientos dentro de la casa, ¿no? Que tienen tan instaurados o tan normalizados que incluso no lo ven un problema, ¿no? Y no se plantean, ah, bueno, pues vienes aquí, es mi casa, para mí no es un problema, ¿no? Y quizás en la consulta sí que ven como, bueno, el respeto, tal, entro, pido permiso para entrar, ¿no? No se me ocurre fumar, pero en casa como todos estos límites, bueno, hay que ir hablándolos, ¿no? También. Y Ujú. algo que quería comentar también es la parte de la protección, que podemos decir que somos valientes y tal, pero lo más importante es que no somos heroínas y que al final no nos tenemos que poner en berenjenales y que yo no he tenido personalmente ninguna situación que he sentido peligro, pero he tenido en todo momento súper claro y tengo en consulta o en los diferentes recursos que he trabajado, ¿no? Quizás en comunidades terapéuticas donde hay más agitación, de que al final no somos eso heroínas y tenemos que protegernos, ¿no? Ante todo, que tenemos trabajos que tienen mucho vínculo con la vocación, pero no lo podemos hacer si no estamos aseguradas, ¿no? Por decirlo así. Totalmente. En el libro se habla de situaciones violentas, de que se hacen caso de situaciones violentas, qué es lo que pasa si te reciben inadecuadamente. O sea, sí, efectivamente hay muchas situaciones que pueden pasar. Y ahí justamente es donde yo creo que, que la persona que lea estos capítulos se va a dar cuenta de que no hay una manera correcta de hacer las cosas, sino que lo que hay que hacer precisamente es qué es lo que puedo atender, cómo me puedo proteger, qué es lo que puedo recoger ahora, qué es lo que puedo recoger después, qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿no? Y ir haciendo esto a la velocidad a veces de la luz, porque tienes, ¿no? Pues pocos minutos, ¿no? Muchas veces para reaccionar. Bueno, así ya como para terminar, hablamos mucho de los 3 niveles de intervención, ¿no? De que al final cuando vas a la casa no vas sin saludar a la gente, no. Quiero decir que cuando tú vas a la casa tienes que tener en cuenta que vas haciendo alianzas con las personas que están ahí y que es bueno y positivo que puedas hacerlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto de entro en una casa, me voy directamente al sitio de la consulta donde estábamos haciendo las sesiones y salgo sin intercambiar palabra con la gente con la que estamos, pues no, no es así, sino que precisamente creamos alianza con la gente alrededor, porque toda la gente alrededor son personas alrededor de nuestro paciente identificado y todos tienen, ¿no? Esta necesidad de poder hablar con la psicóloga y muchas veces de saber, ¿no? Qué es lo que está pasando. Bueno, no somos una empresa de profesores particulares, no somos una empresa de cuidadores, no somos una empresa de amigos a domicilio, no somos lo que no somos, o sea, somos psicólogos, tenemos unos objetivos, hacemos sesiones continuas, regulares en el tiempo y nos pueden a veces, muchas veces, bueno, pues confundir en estas situaciones. Y así ya como por último, para dejar lugar, ¿no? Un poco al espacio a las personas que tengan preguntas curiosas, ¿no? Que quieran hacerlos, pues hicimos como una recopilación de qué es lo que dice la gente de nosotros, así de manera como análisis cualitativo, y entonces recogíamos como muchas palabras, pero se repetían, por supuesto, las que más, domicilio y casa, pero también, fijaros qué bonito, profesionales, trato, atención, flexibilidad, comodidad, horarios, o sea, como que también hay grandes bondades, ¿no? Dentro de la parte de la intervención a domicilio. ¿Cómo no terminar con cómo puedes adquirir el libro? Que por supuesto lo puedes adquirir en la editorial o lo puedes adquirir en la Casa del Libro y yo os lo recomiendo encarecidamente que lo hagáis por ahí, pero también es verdad que a mí me gusta dar muchos recursos gratuitos y hay un webinar de 1 hora que ponéis cómo ser psicóloga a domicilio en YouTube y ponéis el título que está ahí, praxis profesional y claves terapéuticas, y es un webinar también pues que estoy durante 1 hora hablando un poquito de todo esto, ¿no? Esto de hecho se hizo antes de que saliera el libro, porque el libro es producto de todas estas formaciones que hemos hecho anteriormente y como no, pues en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid está abierto todo el año un curso online que podéis hacer atemporalmente, es decir, que de alguna forma podéis apuntaros en cualquier momento y tenéis una serie de meses para poder completarlo y está abierto para todos los colegios oficiales de toda España. Así que yo estoy encantada de poder seguir hablando con vosotros y con vosotras que estáis aquí al otro lado y por supuesto con Ona.